creo que a día de hoy la visión de Extremadura es la de una región con un potencial de desarrollo tremendo, pero también creo que ese potencial de desarrollo es un potencial que está silente, que está, yo creo, que un poco adormecido. De hecho, yo siempre comento que esta iniciativa que surgió a través de una serie de empresarios hablando aquí en Madrid, dijimos, oye, ¿cómo es posible que en las principales entidades, principales empresas, en las principales agrupaciones estén representadas o dirigidas por extremeños y que no podamos efectivamente reunirnos para determinar y para definir una serie de iniciativas? En Extremadura yo lo que veo, es mi opinión, es una región donde hay mucho talento y ese talento está por explotar. E incluso en muchas ocasiones en Extremadura a veces nos cuesta creernos que es una región donde hay mucho talento. Yo a Extremadura la compararía un poco o estaría en la misma línea que lo que sucede en España. España no es un país que sea o que se caracterice por ser rico en recursos naturales. No, España es un país que se caracteriza por el talento de su gente. Y así lo venimos viendo desde el descubrimiento de América y sucesivamente hasta ahora. Y Extremadura yo creo que va en la línea con España. No es que sea una región que se caracterice por la riqueza de sus recursos, pero sí por ese talento. Y en ocasiones también podemos observar que ese talento que hay en Extremadura, en ocasiones, como digo, se desplaza o se deslocaliza al resto de España, incluso del mundo, lo cual me parece muy bien, porque a día de hoy vivimos en una economía globalizada donde Extremadura tiene que ser una región que no esté cerrada a España ni al mundo, todo lo contrario, que esté abierta. Y precisamente es muy bueno que el talento extremeño se deslocalice y se abra al mundo, no solo a España, sino al mundo, pero también que ese talento que se deslocaliza o que se abra al mundo, que por otra parte redunde en beneficio de Extremadura. Bueno, yo quiero imaginar a Extremadura en el futuro. Por una parte, yo creo que si en Extremadura trabajamos como se debe trabajar, identificando aquellas oportunidades y aquellos retos que contribuyen a generar riqueza en Extremadura, yo a Extremadura me la imagino, por una parte, en cuanto al nivel de renta, convergiendo con la media de España. Yo soy una persona optimista por naturaleza y sé que es más deseo que voluntad, pero insisto, con el talento que hay en Extremadura y si se trabaja bien, Extremadura puede llegar a converger a nivel de renta con la media de España e incluso podría aproximarse también, que van de la mano, a la media de crecimiento que hay en España. Y después ya lo que sería una utopía, obviamente, es llegar al nivel de renta media de la Unión Europea. Pero que tenemos que ser en ese punto ambiciosos. Y los extremeños, yo creo que ahí tenemos que ser ambiciosos y no ser conformistas. Porque el conformismo al final lo que lleva es a la indolencia lleva a la desidia y al final lo que produce es que no nos creamos que Extremadura puede llegar a ese nivel de renta o a ese nivel de crecimiento. Eso por una parte. Y por otra parte, también me quiero imaginar a Extremadura como una región abierta al mundo. Aunque ya lo he dicho antes, pero yo entiendo que a día de hoy, sin perjuicio de que hay mucho extremeño por el mundo y hay mucho talento extremeño por el mundo, pero todavía eso no se materializa en lo que es la apertura al mundo de la propia región de Extremadura. Poco a poco se va haciendo y vemos casos de tanto la propia región, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, poco a poco sí se va teniendo más presencia o más peso fuera de la región. Pero yo creo que una vez más los extremeños tenemos que ser muy ambiciosos, no podemos ser conformistas y tenemos que aspirar a que Extremadura sea una región
que esté a la vanguardista, que sea cosmopolita y que la gente perciba a Extremadura no como una región del interior español de lo más profundo, que obviamente por razones geográficas está en el interior, pero que la perciba como una región en la que está a la vanguardia y que está en línea con los postulados y con todas las actividades y con todo el desarrollo y dinamismo que a día de hoy se lleva en el mundo y en la economía globalizada en la que vivimos. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es que los extremeños nos creamos que podemos conseguirlo. Yo estoy convencido que un primer paso es que todos los extremeños interioricemos que tenemos el suficiente talento por una parte y por otra los suficientes medios como para conseguir que Extremadura sea una región avanzada dentro de España y que sea una región abierta al mundo. Es decir, para mí es una cuestión de idiosincrasia. La sociedad extremeña tiene que ser consciente y tiene que interiorizar que podemos perfectamente ser una región que esté más desarrollada de lo que está actualmente ahora. Eso por una parte. Eso es una cuestión de actitud, de voluntad. Y después, por otra parte, están ya las cuestiones de adoptar o identificar aquellas cuestiones, aquellas políticas, aquellas medidas, aquellas actividades que, de acuerdo con las características de la región extremeña, sean las oportunas o las idóneas y que debamos optimizar para conseguir ese desarrollo que es el que todos queremos para Extremadura. Bueno, a día de hoy yo creo que si seguimos los postulados o las líneas generales del desarrollo de la actividad económica y empresarial a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel mundial, yo creo que, y como Extremadura no puede perder de vista que su referente desde el punto de vista de la geografía no es el local ni el regional, sino que debe ser el nacional, el europeo y el internacional, muy importante que no tomemos como referencia que nuestro marco de actuación es solo Extremadura. Tiene que ser una región abierta al mundo, no solo a España, abierta al mundo, a Europa, porque a día de hoy nosotros estamos en la Unión Europea y no podemos olvidarnos en Extremadura que nosotros, por supuesto, somos extremeños, somos españoles, pero somos europeos. Y para ello yo creo que hay tres líneas o tres retos en los que se debe incidir especialmente. El primero de ellos es la competitividad. La competitividad tanto en el sector público como en el sector privado o empresarial. En cuanto al sector público, ahí tenemos que tener una administración eficiente, rápida, dinámica, que cumpla la función de la administración pública, que es servir a los intereses de los ciudadanos. Y por otra parte, en el sector privado y empresarial, la competitividad. La competitividad, dentro de la competitividad hay una serie de elementos que llevan a ganar en competitividad, pero hay uno a día de hoy que es para mí fundamental, que es la formación, en particular la formación profesional. Y dentro de la formación profesional dual. Yo creo que en España, en general, eso es un déficit de España y que después se capilariza a todo el territorio español y en particular, yo creo, al territorio medio sur de España, es un déficit en la formación profesional dual. En España hemos orientado nuestra formación en general a que los estudiantes, cuando terminan sus estudios de primaria y de bachillerato, les hemos inculcado, tenemos la cultura de que lo idóneo
o lo conveniente es cursar estudios universitarios. Y eso, en la realidad, nos ha llevado a concluir que lo que hace es disminuir la competitividad del sector empresarial español. Y por lo tanto, yo creo que en el eje de la competitividad, en el reto de la competitividad, debemos tener especial atención y debemos incidir en la promoción de la formación profesional dual. Ese un reto muy importante. El segundo reto es en relación con lo que comentaba antes de que Extremadura tiene que ser una región abierta al mundo. Y ahí ya entro con el segundo reto, que es la internacionalización. En Extremadura vemos que hay ejemplos de éxito de grandes empresas que uno de los pilares principales que les ha llevado a su éxito es la internacionalización, que han salido no solo de Extremadura, no solo de España, no solo de Europa, sino a nivel internacional. Por lo tanto, un segundo reto es que las empresas no tengan miedo a la internacionalización. Es cierto que con la crisis reciente y tan profunda que hemos tenido, ha habido muchas empresas a las que no les ha quedado más remedio que internacionalizarse, porque la alternativa a no internacionalizarse era morir. Pero hay otras que no se han atrevido a la internacionalización por una cuestión, yo diría, de comodidad. Obviamente la internacionalización requiere una serie de esfuerzos, de prospección del país donde se va a implantar, de cómo se va a implantar en ese país, cuál va a ser su estrategia, y eso es lo que hay que ir perdiendo el miedo para que las empresas, que en definitiva son las que generan empleo y en consecuencia son las que generan riqueza para una región, se lancen a la internacionalización. Porque lo que sí es cierto que tras la crisis en España la internacionalización creció muchísimo. De hecho, el modelo de crecimiento en España ha cambiado desde la crisis, porque ahora uno de los componentes que más influyen en el crecimiento de la economía española son las exportaciones, y eso fue como consecuencia de la crisis, que las empresas se vieron obligadas a salir al exterior. Extremadura no alcanza la media de las exportaciones o de del fenómeno de la internacionalización, que vino en gran medida provocado también por la crisis profunda que vivimos desde 2009-10 y en adelante. Y después hay otro tercer reto que es clave para el desarrollo de cualquier región, se esté donde se esté, que es la digitalización. A día de hoy, ninguna región, ninguna ciudad, ningún país, ningún continente puede aspirar a un desarrollo de su localidad, de su región o de su país si no está a la vanguardia en la digitalización. El mundo va por ahí. En una economía globalizada y con la rapidez con la que todo se mueve, se tiene que estar digitalizado. Es lo que se denomina la industria 4.0. Y la digitalización, tanto en el sector privado como en el sector público. En definitiva, como decía antes, Extremadura tiene que ponerse como referencia o como marco o como espejo en el que mirarse, no la propia región de Extremadura. El marco en el que se tiene que mirar Extremadura es España, Europa y el mundo, por la economía globalizada en la que nos movemos. Y ahí hay tres cuestiones en las que Extremadura tiene que incidir especialmente. Uno, la competitividad a través de la formación profesional dual. Dos, internacionalización de sus empresas. Y tres, la digitalización, tanto en el sector público, para tener una administración pública moderna, ágil y eficiente, como en el sector privado, empresarial. Yo creo que las líneas estratégicas van en línea con lo que acabamos de comentar. Yo creo que lo primero es centrar los esfuerzos en aquellas
en aquellos retos, en aquellas actividades, en aquellos aspectos donde hay que profundizar para el desarrollo y el crecimiento de Extremadura, y después ya adoptar medidas concretas. Yo aquí me gustaría incidir en dos cuestiones. La primera es la de tener una administración pública ágil, eficiente, moderna, dinámica, accesible para los ciudadanos y que sirva para lo que nació y para lo que está la administración pública, que es para servir a los intereses de los ciudadanos. Y aunque también es un discurso manido, pero la administración pública siempre tiene que trabajar en reducir todas aquellas trabas que puedan generar obstáculos a los ciudadanos, y en concreto para aquellos que generan riqueza. Insisto, el sector que genera riqueza para una región es el sector empresarial. Los empresarios son los que generan empleo y el empleo es lo que genera riqueza. Y ahí la administración pública tiene que ser ágil, eficaz y reducir todo tipo de trabas. Y después otra línea estratégica, en línea con lo que acabo de comentar, es la colaboración público-privada. Es también otra de las líneas que a día de hoy están en la estructura de cualquier administración, e incluso está en línea con los grandes postulados de por dónde tiene que ir la economía. Yo creo que en España ya contamos con numerosos ejemplos de colaboración público-privada, pero hay que intensificar esa colaboración público-privada, porque estoy convencido que intensificando la colaboración público-privada se pueden conseguir muchísimos objetivos que, si no se va de la mano entre lo público y lo privado, sería, o es, como a día de hoy pasa, prácticamente inviable. Sí, bueno, en Extremadura tenemos una serie de ejemplos que precisamente porque lo han hecho muy bien en el terreno de la competitividad, son empresas muy competitivas de cara al mercado. Y de cara al mercado, insisto, no el mercado extremeño, no tenemos que fijarnos en el mercado extremeño, son muy competitivas en el mercado nacional e internacional. Por otra parte, han hecho muy bien la expansión internacional y por último, a día de hoy están a la vanguardia en los temas digitales, y hay empresas que han cumplido, o mejor dicho, que han sabido apuntarse al carro de esas tres líneas estratégicas y que a día de hoy son ejemplos que les pueden servir a todos. Yo tengo el ejemplo en el sector agroalimentario, pues se me viene a la mente ahora la empresa de Tani Nature, que está asentada a nivel mundial y que a día de hoy en cualquier parte del mundo, y me atrevería a decir que en todos los continentes, y si no en casi todos los continentes, se puede tomar fruta extremeña, y eso lo ha conseguido Tani Nature. Probablemente hace 25 o 30 años en Extremadura nos pensábamos si una empresa extremeña y un extremeño podría llevar fruta a todo el mundo, y nos parecería impensable. Pues este señor lo ha conseguido basándose en esas líneas estratégicas. O por ejemplo, está como otro también ejemplo es Cristian Lay, de Jerez de los Caballeros, pues también ha sabido ser competitivo, ha sabido implantarse en todo el territorio, y es lo que le ha servido también para ser empresas de éxito. Y como esta, en Extremadura hay más, obviamente, e insisto, y si las empresas siguen esta línea, apostar por la competitividad, por la internacionalización y por la digitalización, espero que en poco tiempo haya muchas empresas extremeñas que sean casos de éxito, y lo más importante, que al ser casos de éxito generen mucha riqueza para la región, que es lo que en definitiva es a lo que todos tenemos que aspirar, a que se genere riqueza en la región para que nuestra región progrese, insisto, y converja y se ponga al nivel, por lo menos a la media de las regiones en España.
Vayamos de lo general a lo particular. A día de hoy yo creo que un país avanzado como es España, un país desarrollado como es España, una región avanzada como es Extremadura y que tiene que ser más avanzada, no se puede permitir el lujo de no tener una administración que sea eficiente, ágil, dinámica y al servicio de los ciudadanos. Eso por una parte. Y si empezamos a profundizar, ¿cómo conseguimos una administración ágil, eficiente, dinámica al servicio de los ciudadanos? Pues para ello hay una medida que es clave y es en la que yo entiendo que cualquier administración pública, de cualquier administración avanzada, no debe escatimar ni en gastos ni en esfuerzos, ya sean económicos, materiales, humanos, para desarrollarlo, que es la digitalización. Y ahí yo me gustaría hacer una llamada a la administración pública, a la administración autonómica, para que trate de, en la medida de lo posible, de destinar los esfuerzos que se puedan a digitalizar la administración autonómica. Eso por una parte. Y por otra parte, también como decía antes, es fundamental los instrumentos de colaboración público-privada. Yo creo que en Extremadura, si se definiesen instrumentos de colaboración público-privada, se podían llevar a cabo muchos proyectos y se podían llevar a cabo numerosas actividades que permitirían un desarrollo mejor para Extremadura. Para ello es fundamental que haya un marco estable. Un marco estable que se dé seguridad jurídica al sector empresarial es esencial. No hay cosa que peor pueda sentir el empresariado, que es la incertidumbre. La incertidumbre es lo que provoca la desconfianza en los mercados de los empresarios y es lo que al final les lleva a retraerse y no a llevar a cabo iniciativas. Por lo tanto, yo también me gustaría hacer una llamada a la Administración Autonómica para que, en la medida de lo posible, dé un marco estable de seguridad jurídica en todo el entorno económico, porque esa seguridad que es el entorno económico va a generar mucha confianza en el sector empresarial, que son en definitiva los que tienen que proceder a realizar inversiones en la región extremeña y a generar empleo. Y ya aprovechando también este punto, otra cosa que es fundamental para Extremadura es mejorar las comunicaciones, que también está ahora muy en boga de todos la localización de Extremadura y que está mal comunicada o incomunicada con el resto de España. Yo creo que si Extremadura estuviese mejor comunicada, que básicamente volvemos al tren de alta velocidad, también a Extremadura eso sería un elemento dinamizador de su economía, y por eso también hago otra llamada a las administraciones públicas para que en la medida de lo posible puedan intensificar los trabajos y acelerar todos los trabajos para que cuanto antes tengamos la alta velocidad de Madrid a Extremadura.